Cuando vi cómo su maleta ocupaba otra vez el mismo rincón de la entrada, supe que todo seguiría igual. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera un «me harás falta». Solo el sonido de las ruedas alejándose por el pasillo y esa puerta que se cerró con la suavidad mecánica que tantas veces oí. Supe que estaba sola otra vez, pero esta vez dolió distinto. Tal vez fue porque no me sorprendió. Tal vez porque ya lo esperaba. Porque ya había algo dentro de mí que se había roto antes de esa despedida. Desde hace meses lo siento, soy transparente para él. No es que me rechace. Es peor, es como si no existiera. Cuando habla, lo hace como si yo fuera parte del mobiliario. Me toca solo por costumbre. Me mira, pero no me ve. Y yo me desgasto intentando convencerme de que todo está bien. Pero esta vez, cuando bajé las escaleras después de su partida y encontré al sobrino en la cocina, con su sonrisa fresca y su voz llena de vida, algo cambió. Me saludó por mi nombre. Me miró a los ojos. Y ese simple gesto me estremeció. Su presencia no era solo nueva. Era peligrosa. Porque despertaba algo que yo creía dormido para siempre. Algo que estaba por estallar. Pero antes de contarte todo lo que ocurrió aquella semana, todo lo que escondí, todo lo que se quebró, quiero que me digas desde qué ciudad estás viendo esto. Y respóndeme algo sincero, ¿alguna vez tuviste un secreto que escondiste tanto tiempo, que empezó a devorarte por dentro? El domingo por la tarde la casa se sintió más grande de lo normal. No era que se hubiera hecho más grande en realidad. Era el eco. Esa forma extraña en que los pasos retumban cuando no hay más voces alrededor. Mi esposo acababa de partir rumbo al aeropuerto. No quise acompañarlo esta vez. Le dije que tenía cosas que hacer, lo cual era verdad, pero también una excusa. En realidad, no soportaba esa sensación de acompañarlo como quien despide un objeto. Siempre la misma despedida. Siempre la misma distancia emocional. Mientras subía a nuestra habitación, noté que había dejado otra vez la nota sobre la mesa del pasillo. La tomé sin ganas. No olvides regar las plantas. Te dejo dinero para el mercado. Te veo el viernes. Ningún te quiero. Ningún te extraño. Las palabras prácticas, impersonales, secas. Como si fuésemos dos compañeros de departamento que solo se cruzan para hacer cuentas. En el espejo del baño vi mi reflejo y me costó reconocerme. No porque el tiempo me hubiera deformado. No. Seguía siendo yo con mis líneas suaves, mis curvas ocultas bajo la bata de casa. Pero ya no me miraba como mujer. Me veía como alguien funcional. Me arreglaba por inercia. Por rutina. Me vestía sin preguntarme si me sentía atractiva. Y en esos minutos sola frente al espejo, me pregunté algo que me dolió más de lo que esperaba: ¿cuándo fue la última vez que me sentí deseada? No tuve respuesta. Entonces escuché la puerta principal abrirse. Bajé lentamente aún ajustando el nudo de la bata, sin pensar en quién podría ser. Pero al doblar la esquina del pasillo, lo vi. Él. El sobrino de mi esposo. No lo veía desde hacía años. Había crecido. Claro que lo había hecho. Pero no me esperaba eso. No me esperaba que su presencia llenara la sala como si llevara años viviendo aquí. Vestía sencillo, jeans, camiseta gris, una mochila colgada de un hombro. Pero lo que me impactó no fue su ropa. Fue su mirada. Directa. Tranquila. Curiosa. Me sonrió al verme, y se acercó con paso seguro. Hola. Gracias por recibirme. Espero no haber llegado muy temprano, dijo como si estuviéramos por tomar un café y no por abrir un capítulo peligroso en mi vida. Le respondí con cortesía, ocultando el nerviosismo que me invadió de pronto. Nos dimos un beso en la mejilla. El suyo duró un segundo más de lo necesario. Quizás fue mi imaginación. Quizás no. Le mostré su cuarto de invitados, que estaba junto a la escalera, frente a la biblioteca. Dejé que se acomodara mientras yo me refugiaba en la cocina,
tratando de recuperar el control de mi respiración. Me serví un té. Las manos me temblaban un poco. No por él, me repetí. Era por el vacío que me había dejado mi esposo. Eso era todo. Cuando volví a la sala, ya estaba instalado en el sofá, hojeando un libro de arte de la mesa central. Me pidió permiso para poner algo de música. Lo dejé hacer. Y entonces sonó esa canción. Esa vieja canción francesa que yo solía escuchar cuando era joven. Él no podía saberlo. Y sin embargo, ahí estaba. Como si el universo quisiera jugar conmigo. Durante la cena hablamos de trivialidades. Él me hizo preguntas. Me miró a los ojos mientras respondía. Y noté algo que hacía años no sentía, que alguien estaba escuchando. Realmente escuchando. No solo esperando su turno para hablar. Reía con facilidad. Era natural. Y yo, sin querer, también reí más de lo normal. Esa noche en la soledad de mi habitación, el eco de su risa siguió rebotando entre las paredes. Intenté dormir, pero no pude. Me giré de un lado al otro recordando detalles inútiles, cómo sostenía la copa de vino, cómo me miró cuando pasé junto a él, cómo me preguntó por mis gustos en libros. ¿Por qué todo eso me importaba tanto? Algo dentro de mí había comenzado a agitarse. Al día siguiente temprano, lo encontré en la cocina. Había preparado café. No me lo esperaba. Normalmente soy yo quien lo hace. Me saludó con una sonrisa, y por un momento, mis dedos rozaron los suyos cuando me tendió la taza. Fue un roce breve. Accidental. Pero sentí el pulso en mis muñecas, como si la sangre de pronto recordara que estaba viva. Él hablaba con naturalidad. Como si el día anterior no hubiese cambiado nada. Como si no notara cómo lo observaba desde el umbral de la puerta, preguntándome si estaba bien lo que sentía. Si era correcto. Si era peligroso. Pasé el resto de la mañana ordenando libros en la biblioteca. No por necesidad. Solo necesitaba moverme. Sentir que hacía algo útil. Algo que me anclara. Pero incluso ahí, con los estantes frente a mí, no lograba dejar de pensar en lo que ocurría. No había pasado nada. Pero al mismo tiempo, lo que no pasaba era justamente lo que me desestabilizaba. Esa tarde, mientras él salía a correr, me sorprendí eligiendo ropa que hacía meses no usaba. Una blusa más ceñida. Unos pendientes discretos. Maquillaje ligero. Me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo sentí curiosidad por mi propio reflejo. Y no por él. Sino por mí. Por esa mujer que aún estaba ahí, bajo el polvo de la costumbre. Cuando él regresó sudado, sonriente, le ofrecí agua. Se la bebió de un solo trago, agradecido. Me miró con intensidad. No dijo nada. Pero algo en esa mirada hizo que me apartara un poco más rápido de lo habitual. Esa noche, antes de dormir, abrí la vieja caja de cartas que guardaba en el fondo del armario. No leía aquellas notas desde hacía años. Eran recuerdos de otro tiempo. De cuando aún creía en las palabras escritas. En la ilusión. Leí una. Luego otra. Y lloré. No por tristeza. Sino por nostalgia de mí misma. Cerré la caja. Apagué la lámpara. Y supe en la oscuridad que todo estaba por cambiar. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el primer pájaro. El sol aún no había tocado la ventana, pero mis ojos ya estaban abiertos, como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. No dormí bien. Soñé con cosas sin forma, sonidos, luces, emociones sueltas que se desvanecían apenas intentaba entenderlas. Pero lo que no desapareció fue la sensación persistente de haber cruzado un límite invisible. No con un acto. No aún. Pero sí con el pensamiento. Bajé las escaleras en silencio, descalza, evitando que las tablas crujieran. No quería despertar a nadie, aunque solo estábamos los dos. Caminé hasta la cocina, y ahí lo encontré.
Otra vez, antes que yo. Estaba de espaldas, removiendo algo en una sartén. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones deportivos. Su presencia ocupaba la cocina sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí. Me detuve en seco. Él no se dio la vuelta de inmediato. Su voz llegó primero. Buenos días, dijo con naturalidad. ¿Té o café? La escena era tan sencilla, tan cotidiana, que casi me engañé a mí misma. Casi pensé que no había nada fuera de lugar. Pero mi pecho se tensó. Sentí como mis mejillas se encendían, no de vergüenza sino de conciencia. De repente era demasiado consciente de todo, de mi bata ligeramente abierta, del roce de la tela en mis muslos, de mi respiración que se volvía más superficial. Respondí con voz controlada, pidiéndole té. Él se giró con una sonrisa tranquila y colocó una taza frente a mí. Nuestros dedos se rozaron por segunda vez. Esta vez no aparté la mano. Tampoco la dejé. Solo fue un segundo, pero suficiente para notar cómo su mirada se detuvo en mis labios. No dijo nada. Pero no hacía falta. Me senté al otro lado de la mesa. Intenté enfocarme en el desayuno. En los ruidos de la calle. En cualquier cosa que pudiera distraerme del hecho de que cada segundo en esa cocina parecía más espeso que el anterior. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, la ciudad, una serie que él recomendaba. Pero había algo más bajo la superficie. Cada palabra estaba impregnada de algo que ninguno se atrevía a nombrar. No eran solo las palabras. Era el ritmo en que hablábamos. Las pausas. Las miradas que duraban apenas un poco más de lo necesario. Después del desayuno me refugié en el jardín. Llevé un libro pero no leí una sola línea. Me senté en la vieja silla de hierro bajo la higuera, esa que mi esposo siempre decía que debía cambiar, pero que yo me negaba a reemplazar. Desde ahí podía ver la ventana del cuarto de invitados. No lo hice a propósito. Pero ahí estaba. Y también él. De pie frente al espejo arreglándose el cabello con calma. Levantó la vista y me vio. No se apartó. Me sostuvo la mirada. No sonrió. Solo me miró. Y yo no aparté los ojos. Sentí el pulso acelerarse. Minutos después salió al jardín con un vaso de jugo en la mano. Se sentó a una distancia prudente. No dijo nada al principio. Solo observó el cielo. Yo cerré el libro que nunca abrí. Este lugar tiene algo, comentó. Silencio, pero no de los vacíos. De los que llenan. Asentí. No sabía cómo responder. Porque no hablaba del jardín. Lo sabía. Estuvimos así un buen rato. Compartiendo un espacio cargado de cosas no dichas. Cuando se levantó para volver a la casa, sus dedos rozaron mi hombro al pasar. Fue un gesto casual. Pero no lo fue. Pasé la tarde fingiendo normalidad. Limpié la casa, doblé ropa, hice una lista de compras. Cada cosa que hacía estaba dirigida a convencerme de que todo estaba bajo control. Pero el cuerpo no se engaña con facilidad. Mi piel estaba alerta. Mi respiración era distinta. Cada vez que pasaba cerca de él, el aire parecía moverse de otra manera. En la cena preparamos pasta. Cocinar juntos fue otra prueba. Estar en el mismo espacio reducido compartiendo ingredientes, utensilios, fuego. El roce inevitable de los brazos. El instante en que nuestras manos se cruzaron buscando el mismo frasco de especias. Todo era accidental. Todo era intencional. Nos reímos en momentos breves. Me sorprendí riendo como hacía años no lo hacía. No por cortesía. No por evitar tensiones. Sino por algo genuino, cálido. Pero también peligroso. Después de cenar, él lavó los platos sin que yo se lo pidiera. Yo me retiré a la sala, fingiendo que revisaba una revista. Pero en realidad, solo necesitaba alejarme. Poner distancia.
Pero no duró mucho. Él apareció minutos después. Se sentó al otro lado del sofá. No demasiado cerca. No demasiado lejos. ¿Siempre estás tan callada?, preguntó de repente. Lo miré sorprendida. Sonreía, pero su mirada era seria. No siempre, respondí. Entonces es conmigo, dijo. No supe qué decir. Está bien, añadió, encogiéndose de hombros. A veces el silencio dice más. Volvió a mirar la televisión, aunque no había nada interesante. Yo, en cambio, lo miré a él. Su perfil. La línea de su mandíbula. La tranquilidad con la que se sentaba en una casa que no era suya. Y me pregunté qué estaba buscando. Si lo sabía. Si le importaba. Más tarde, ya en mi cuarto, intenté leer. Pero mi mente seguía en el sofá. En el jardín. En la cocina. En todos los momentos en que nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestras miradas se rozaron sin tocarse realmente. Me puse el camisón más cómodo. No el más bonito. No quería sentirme como si estuviera planeando algo. Aunque en el fondo, ya lo estaba. Antes de dormir, bajé a beber agua. Apagué la luz del pasillo y avancé a oscuras. Pero al pasar junto a la sala, lo vi. Aún estaba ahí. Sentado, en penumbra. Me miró. Me detuve. Nos miramos. Solo eso. Pero bastó. Subí sin decir palabra. Cerré la puerta de mi habitación. Apoyé la frente contra la madera. El corazón me golpeaba con fuerza. No había pasado nada. Pero todo estaba ocurriendo. Esa noche soñé que estaba en el jardín, sola, leyendo. Y que una sombra se acercaba por detrás. No me asustaba. Me rodeaba con calma. Me hablaba al oído sin palabras. Me decía todo lo que yo necesitaba escuchar. Al despertar, tenía el pecho lleno. Y las manos vacías. Sabía que algo se había movido dentro de mí. No sabía a dónde me llevaría. Pero ya no había vuelta atrás. Desperté con la luz filtrándose por las cortinas y el sonido de una taza al chocar suavemente con el mármol de la cocina. No era habitual que me despertara tan tarde. Algo en mí se sentía pesado, como si hubiera pasado la noche corriendo. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, respirando con lentitud, escuchando los sonidos del piso de abajo. Él seguía ahí. Lo sabía por el ritmo con el que se movía, por los pequeños ruidos que hacía al caminar, por el murmullo de su voz tarareando algo que no reconocí. Me levanté sin prisa. Me duché, me vestí con algo sencillo pero más cuidado que de costumbre. No lo planeé. Pero mis manos eligieron esa blusa clara que normalmente guardaba para ocasiones. Me apliqué un poco de perfume. Y mientras me miraba al espejo me sentí incómoda conmigo misma. No por lo que veía, sino por lo que implicaba el gesto. Bajé con pasos suaves. Lo encontré en la cocina, como la mañana anterior, pero esta vez ya no me sorprendió. Su presencia empezaba a sentirse habitual. Como si el espacio lo hubiese absorbido sin resistencia. Estaba preparando pan tostado y mermelada. Ya había puesto 2 tazas sobre la mesa. Me sonrió al verme, y no hubo palabras. Solo un gesto, una mirada. Me senté frente a él sintiendo que el día apenas comenzaba pero ya estaba lleno de silencios significativos. El desayuno fue tranquilo. Compartimos comentarios sobre la música que sonaba en la radio, sobre lo bien que había dormido. Me preguntó si tenía planes para ese día. Dije que no, que quizás leería en el jardín. Él dijo que también pensaba salir a caminar, que le gustaba observar la ciudad a pie. El tono de nuestras voces era suave, casi íntimo sin serlo. Era como si todo se estuviera cocinando a fuego lento, sin que nadie tuviera que nombrarlo. Después de desayunar, recogí la mesa y lavé los platos, más por necesidad de moverme que por obligación. Él se fue a duchar.
Yo fui al jardín, con mi libro. Me senté en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez leí. No mucho, pero sí lo suficiente como para distraerme durante un rato. Entonces la vi. La vecina. Apareció del otro lado del seto con su habitual cesta de frutas. Siempre encontraba una excusa para acercarse. Era amable pero observadora. Demasiado observadora. Me saludó con ese tono entre dulce y analítico que usaba cuando quería sacar información sin parecer que preguntaba. Me dijo que me veía distinta. Te veo más despierta, comentó mientras me pasaba una bolsa con limones recién cortados. No supe si lo decía como cumplido o advertencia. Luego preguntó si mi esposo estaba de viaje otra vez. Asentí. Fingí que todo estaba en orden. Ella sonrió, pero no de verdad. Su mirada se desvió hacia la ventana de la cocina, donde él aparecía secándose el cabello con una toalla. Sus ojos se encontraron con los de ella, y ella bajó la vista enseguida. Pero no antes de dejarme una frase flotando en el aire: cuidado con los ojos jóvenes. A veces no saben mentir. Se despidió con su típica amabilidad. Me dejó con una sensación incómoda. No había dicho nada directamente. Pero lo había dicho todo. Volví a sentarme en la silla de hierro, el libro sobre las piernas, pero ya no podía concentrarme. La frase de la vecina giraba en mi cabeza como un eco. Él salió poco después, vestido para caminar. Se despidió con un "nos vemos más tarde" y se fue calle abajo con paso tranquilo. Me quedé mirándolo hasta que dobló la esquina. Luego regresé a la casa. La cocina aún tenía su aroma. Una mezcla de jabón, café y algo más que no supe identificar, pero que me resultaba familiar. Pasé la tarde ordenando papeles viejos en el estudio. No por necesidad, otra vez, sino por mantener las manos ocupadas. Encontré una carta vieja, escrita por mí a mi esposo, muchos años atrás. Era una carta larga, apasionada, llena de admiración. La leí en silencio y me sorprendí al notar cómo esa voz ya no me pertenecía. La mujer que la escribió era otra. Una versión de mí que se había apagado lentamente sin que me diera cuenta. Cuando él regresó de su caminata, me encontró en la cocina, con las manos cubiertas de harina. Había decidido preparar una masa para tarta, otro intento de distraerme. Se ofreció a ayudarme. Y lo dejé. Estábamos codo a codo mezclando ingredientes, limpiando restos de harina de la mesa. Reíamos por tonterías, como si no hubiera una tensión latente. Pero estaba ahí. Lo supe cuando nuestros brazos se tocaron. Cuando su codo rozó el mío y ninguno se apartó. Cuando nuestras risas se apagaron un segundo después del contacto. Terminamos la masa. La dejamos reposar. Y nos sentamos exhaustos de tanta contención. Él me miró con expresión serena, sin decir nada. Pero en sus ojos había preguntas. O quizás respuestas. No lo sé. Subí a mi habitación temprano. Esta vez con la excusa de que quería leer un poco antes de dormir. Pero en realidad necesitaba distancia. Necesitaba pensar. Desde mi ventana, vi cómo él salía otra vez al jardín. Caminaba despacio, como si buscara algo en el aire. Como si supiera que yo lo observaba. No miró hacia arriba. Pero su postura decía más que cualquier mirada. Me recosté en la cama, el libro abierto sobre el pecho. No leí. Solo escuché el silencio de la casa. Uno nuevo. Uno que no era vacío, sino expectante. Pensé en la frase de la vecina. En su advertencia disfrazada de cortesía. Pensé en el reflejo de él en la ventana. En su cercanía. En mis propios impulsos. Y por primera vez me pregunté si realmente estaba dispuesta a sostener el límite que creía tan claro. Porque aunque nada había pasado todavía, todo ya se había movido dentro de mí. Y lo que estaba por venir no era tanto cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Cerré los ojos, y el aroma de la masa horneando se llegó hasta mi cuarto.
Un aroma cálido, familiar, casi reconfortante. Y sin embargo, no me trajo paz. Me trajo conciencia. De mí. De él. De lo que habíamos evitado decir. Y de lo inevitable que parecía volverse cada minuto compartido. El cuarto día comenzó con un aire más denso, como si la casa se hubiera impregnado de algo que ya no se podía ignorar. Me desperté antes que el sol, sin saber por qué, y permanecí acostada, escuchando los sonidos del silencio. Era un silencio distinto. Cargado. Un silencio que parecía contener palabras no dichas, gestos contenidos, decisiones a medio formar. Me levanté sin hacer ruido, caminé hasta la cocina y preparé café. Mientras esperaba que el agua hirviera, observé por la ventana cómo el rocío cubría las hojas del limonero del jardín. Pensé en la vecina y sus palabras del día anterior. En su tono amable y su mirada inquisitiva. Me pregunté si había visto más de lo que yo creía haber ocultado. No porque haya ocurrido algo evidente. Pero a veces los gestos traicionan más que los actos. Con la taza en la mano, me senté en el sofá, cubriéndome con una manta. Aún no había señales de él. Agradecí ese pequeño margen de tiempo en el que pude estar a solas conmigo, sin tener que fingir que todo estaba bajo control. Respiré profundo. El café me calentaba las manos, pero no alcanzaba a calmarme por dentro. No era miedo. Era expectativa. Era esa sensación de saber que algo estaba por suceder, aunque no sepas qué ni cuándo. Poco después, escuché pasos bajando la escalera. Me senté recta, como si mi cuerpo respondiera automáticamente. No lo vi entrar. Solo sentí su presencia antes de que apareciera en la sala. Me saludó con un gesto de cabeza, sin palabras. Caminó hasta la cocina, preparó su propio café y volvió, sentándose en la otra punta del sofá. Permanecimos en silencio unos minutos. Un silencio incómodo y a la vez extrañamente íntimo. El tipo de silencio que solo se comparte con alguien con quien ya has cruzado cierto umbral, aunque no se haya verbalizado. Me preguntó si tenía planes. Le dije que no, que pensaba ordenar algunas cosas en el desván. Me ofreció su ayuda. Dudé. Parte de mí quería estar sola. Pero otra parte sabía que lo estaba invitando a quedarse. Subimos juntos. El desván era pequeño, polvoriento, lleno de cajas viejas, maletas olvidadas, objetos que habían perdido su función pero seguían ocupando espacio. Él se puso unos guantes, se arremangó y comenzó a sacar cosas sin que se lo pidiera. Yo lo observaba desde un rincón, entre cajas, fingiendo revisar papeles. En una de las cajas encontré una carpeta con fotos antiguas. Imágenes en papel gastado. Una de ellas me mostró a mí en la playa, riendo frente a una cámara, con el cabello al viento y una blusa que ya no recordaba. Era de otro tiempo. Otro cuerpo. Otra versión de mí. Él se acercó y miró por encima de mi hombro. Me preguntó si esa era yo. Asentí. Me dijo que no había cambiado tanto. Que aún tenía esa misma luz en la mirada. No supe cómo responder. Guardé la foto y me levanté fingiendo seguir con la limpieza. Pero sus palabras me siguieron durante el resto del día. Al bajar del desván, él propuso salir a caminar. No por el barrio, sino más allá. A las afueras. Dijo que necesitaba estirar las piernas. Yo, sin saber por qué, acepté. Tomamos una calle lateral, una de esas que llevan a la zona antigua, donde las casas son bajas y el tiempo parece haberse detenido. Hablamos poco. Pero no hacía falta. Cada paso compartido era una conversación. Cada cruce de mirada, una pregunta sin formular. Llegamos a un pequeño parque, uno que mi esposo y yo solíamos visitar años atrás. Me senté en una banca. Él se sentó a mi lado, no demasiado cerca, pero tampoco distante. La brisa era suave. El aire olía a pasto recién cortado. Me preguntó si venía seguido a ese lugar. Le dije que no, que hacía años que no lo pisaba. Él no dijo nada más. Solo me miró. Yo mantuve la vista fija en los árboles.
en sus ramas moviéndose despacio. Sentí su presencia con fuerza, como si me rodeara. Y por un momento deseé que no dijera nada. Que no hiciera nada. Solo que se quedara ahí cerca sin romper el hechizo. Cuando volvimos a casa, ya era casi la hora de la cena. Entramos en silencio. Cada uno fue a su habitación. Me duché más tiempo del habitual. El agua tibia me ayudó a ordenar pensamientos, pero no a disiparlos. Me vestí con ropa sencilla y bajé a preparar algo rápido. Él ya estaba en la cocina. Estaba picando verduras. Me sorprendió. Me ofrecía ayudar, pero él dijo que ya estaba todo bajo control. Me quedé observándolo desde la entrada, en silencio. Vi cómo sus manos se movían con soltura. Cómo su rostro se concentraba en la tarea. Y pensé en cuántas veces había deseado compartir una cena así, sin palabras forzadas, sin expectativas pesadas. Solo compañía. Comimos en la terraza. La noche estaba clara. La luna apenas visible entre las nubes. Hablamos poco. Lo justo. Yo sentía que mi corazón latía distinto. Como si llevara otro ritmo. Él parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que ya no era neutro. Algo más directo. Más consciente. Cuando terminamos recogimos juntos. Al entrar a la casa, cruzamos por el pasillo estrecho que da a la sala. Él iba delante. Yo detrás. De pronto se detuvo. Me giré para rodearlo, pero en ese instante él se volvió. Y quedamos frente a frente. Tan cerca que podía contar los latidos que nos separaban. No hubo palabras. Solo una pausa. Una respiración sostenida. Un pulso compartido. We kissed. Después de ese instante suspendido, nos separamos sin decir nada. Yo subí a mi habitación. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. Respiré hondo. Sentí que mis piernas temblaban. No por el beso en sí, sino por lo que implicaba. Por lo que despertaba. Me acosté sin apagar la luz. Mirando el techo como si esperara respuestas que no llegarían. No me sentía culpable. No aún. Me sentía viva. Y eso en sí mismo, era una traición. Esa noche dormí con el corazón agitado. Y un pensamiento persistente. ¿Y ahora qué? A la mañana siguiente el peso de lo ocurrido me acompañó desde el primer segundo en que abrí los ojos. No fue culpa. No aún. Fue otra cosa. Algo más confuso. Algo que no podía nombrar. Me senté en la cama, sintiendo la humedad de la madrugada en el aire, y me pregunté si él estaría despierto. Si pensaba en lo mismo. Si lo recordaba como yo, con una mezcla de vértigo y temblor. Me vestí lentamente sin prisa. Elegí ropa más neutra, más distante. Como si pudiera borrar con tela lo que se había encendido en mi cuerpo la noche anterior. Como si pudiera cubrirlo y hacerlo desaparecer. Pero sabía que no era posible. Los gestos tienen memoria. El cuerpo también. Bajé a la cocina con pasos suaves. Él no estaba. Sentí alivio y desilusión al mismo tiempo. Me preparé un café en silencio, intentando encontrar normalidad en la rutina. Pero todo me resultaba distinto. El olor del café, la textura de la taza, la forma en que la luz entraba por la ventana. Como si el mundo hubiese cambiado apenas un poco, pero lo suficiente como para notarlo todo. Pasaron las horas sin que él apareciera. Empecé a ordenar los cajones de la sala, a limpiar estantes que hacía meses no tocaba. Cualquier excusa era buena para no quedarme quieta. Pero por más que moviera cosas de lugar, el pensamiento volvía siempre al mismo punto, su boca, la pausa, el temblor en mis manos después. Fue cerca del mediodía cuando lo vi salir del cuarto. Llevaba una camiseta oscura, el cabello aún húmedo por la ducha. No dijo nada al principio. Tampoco yo.
Nos cruzamos en el pasillo como si fuéramos dos extraños. Pero los extraños no arrastran silencios como los nuestros. Almorzamos juntos en la mesa de siempre. Él había preparado una ensalada sencilla, y yo llevé pan recién horneado. Hablamos de trivialidades. Del clima, de un libro que había encontrado en la biblioteca. Yo fingía escuchar. Sonreía en los momentos correctos. Pero por dentro, todo era ruido. Después del almuerzo, salí al jardín con una libreta en la mano. Fingí que iba a escribir. No lo hice. Me senté bajo el árbol, donde el sol apenas tocaba mis pies, y miré el papel en blanco como si pudiera reflejar lo que sentía. Pero las palabras no llegaban. No las correctas. No las suficientes. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara. Caminaba lento como si no quisiera interrumpir, pero tampoco mantenerse al margen. Se sentó cerca, no tanto como para invadir, pero lo bastante como para que su presencia se sintiera. No hablamos al principio. Solo miramos el jardín. El césped tenía manchas secas por el calor. Las flores se doblaban un poco por la falta de agua. Pensé que ese paisaje se parecía a mí. A lo que me pasaba. Algo que alguna vez estuvo vivo, brillante, y que ahora se sostenía por costumbre. Él rompió el silencio. Dijo que había dormido mal. Que la casa tenía ecos. Que a veces las noches le parecían más largas aquí. Asentí. Era una forma elegante de decir que lo que había pasado nos desveló a los dos. No lo nombró. Yo tampoco. Me preguntó si me molestaba su presencia en la casa. Dijo que si prefería, podía adelantar su regreso. Que no era un problema. Lo miré por primera vez desde la noche anterior. Había honestidad en su expresión. Pero también una provocación oculta. Como si supiera que yo no quería que se fuera, aunque no pudiera decirlo. Le respondí que no era necesario. Que podía quedarse. Que la casa era grande. Nada más. No añadí lo que me quemaba por dentro, que su presencia me había devuelto algo que creía perdido. Algo que no era suyo ni mío. Algo que simplemente surgió entre nosotros, sin pedir permiso. Más tarde él fue al supermercado. Se ofreció a traer lo que hiciera falta. Hice una lista breve con letra apurada. Cuando salió, sentí que podía respirar un poco más hondo. Pero solo por unos minutos. Después, su ausencia pesó más que su presencia. Estuve sola esa tarde. Hice limpieza profunda en la cocina. Ordené la despensa. Reacomodé los frascos de especias. Cualquier cosa que me mantuviera lejos de mí misma. Pero los recuerdos volvían igual. El momento del beso. La textura de su boca. La sorpresa. Y también el miedo. Porque lo que había sido un impulso compartido ahora era una grieta que crecía entre lo que era y lo que no me atrevía a ser. Cerca del anochecer, regresó con las bolsas. Sonrió al entrar. Yo sonreí también. Como si todo estuviera intacto. Como si no estuviéramos parados al borde de algo más grande que nosotros. Guardamos las compras juntos. El roce de sus dedos con los míos me hizo estremecer. Él lo notó. Pero no dijo nada. La vecina tocó a la puerta justo antes de la cena. Traía un pastel. Dijo que le había sobrado y pensó en nosotros. Noté cómo miraba. Sus ojos iban de mí a él, como si estuviera armando un rompecabezas. Me preguntó por mi esposo. Respondí con tranquilidad que regresaría el viernes. Ella asintió. Luego, mirándome con cierta complicidad, dijo, «Este tipo de visitas traen aire nuevo, ¿no crees?» No supe qué contestar. Me limité a agradecer el pastel. Después de que se fue, él me miró. Yo evité sus ojos. Empezamos a preparar la cena. Esta vez no reímos tanto. Había algo más sobrio en el ambiente. Más serio.
Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea y que, aunque quisiéramos, no podíamos volver atrás. La comida fue silenciosa. No incómoda. Pero sí cargada. Cada gesto tenía peso. Cada mirada duraba un segundo más. Y entre nosotros, ese algo invisible que ya no necesitaba palabras. Al terminar, salimos al jardín. Llevamos 2 copas de vino. Nos sentamos en los extremos del banco largo de madera. La noche estaba tibia. El cielo, despejado. Se escuchaban grillos. El mundo parecía en calma. Pero por dentro yo era un huracán. Hablamos poco. Él dijo que no sabía que este lugar le haría bien. Yo le dije que tampoco lo esperaba. Que las cosas más importantes a veces llegan sin aviso. Lo miré de reojo. Él también me miraba. Guardamos silencio después. Largo. Profundo. No fue incómodo. Fue necesario. Entonces se acercó un poco más. No tanto como para tocarme. Pero sí lo suficiente como para sentirlo. Dijo mi nombre. Una sola vez. Su voz era baja, firme. No respondí. Solo lo miré. Y en ese momento entendí que no era solo deseo. Era algo más. Algo que tenía que ver conmigo. Con lo que necesitaba. Con lo que había perdido. No hubo más palabras. No hubo otro beso. Nos quedamos ahí. Él y yo. En medio de la nada. En medio de todo. Y así terminó ese día. Lleno de cosas que no hicimos. Pero que ya habían pasado. La mañana del día siguiente comenzó como si nada hubiera pasado, pero era una mentira silenciosa que ambos sosteníamos. El cielo estaba nublado, el aire un poco más húmedo de lo habitual, y la casa parecía respirar con nosotros, conteniendo la respiración en cada esquina. Me desperté con una extraña sensación de pausa, como si el tiempo se hubiera detenido en el segundo exacto después de esa conversación sin palabras que habíamos tenido la noche anterior en el jardín. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, recordando cada gesto, cada silencio compartido, y sobre todo esa distancia calculada que habíamos mantenido. La distancia justa para no tocarnos, pero lo suficientemente corta como para sentirnos. Fue una noche cargada de eso, presencia, tensión, contención. Me preguntaba si él había dormido. Si como yo había dado vueltas en la cama, repasando cada instante como quien lee una carta que no se atreve a responder. Al bajar a la cocina lo encontré de espaldas, otra vez. Ya no me sorprendía. Se había acostumbrado al espacio con una naturalidad inquietante, como si la casa lo hubiera adoptado. Llevaba una camisa gris clara, con las mangas arremangadas, y preparaba algo sobre la encimera. Me observó al girarse y me saludó con un gesto tranquilo. Respondí con otro gesto sin palabras. No hacían falta. Desayunamos en silencio. Había pan tostado, mermelada de durazno y café recién hecho. Masticábamos despacio, casi al unísono, como si cada uno esperara que el otro dijera algo que no llegaba. Finalmente él rompió la quietud, preguntando si necesitaba algo del centro. Iba a salir, dijo, a dar una vuelta, a despejarse. Negué con la cabeza y le agradecí. Cuando salió, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. La casa quedó en calma, y yo aproveché para limpiar, no por necesidad, sino como forma de ordenar mis propios pensamientos. En medio de la limpieza, me crucé con una vieja caja de correspondencia en el armario del pasillo. Cartas postales, recortes de periódico. Entre ellas una tarjeta de aniversario escrita por mi esposo hacía más de 10 años. La leí en voz baja. Recordé ese año, esa fecha, la cena que habíamos compartido. Era un texto corto, cariñoso, pero sin profundidad. Como si nunca hubiéramos aprendido a hablarnos de verdad. Me senté en el suelo del pasillo con la tarjeta en la mano, y por primera vez me pregunté si mi matrimonio siempre había sido así. No infeliz. Pero tampoco pleno.
Un vínculo hecho de rutinas, de planes compartidos, de lealtades silenciosas, pero no de miradas que arden, ni de palabras que laten. El timbre interrumpió mis pensamientos. Era la vecina. Esta vez venía sin cesta, sin frutas. Solo venía a conversar, según dijo. La invité a pasar. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de cosas menores, el clima, una tienda nueva, el precio del pan. Pero en un momento cambió el tono. Me observó con esa mirada que tantea sin invadir, y dijo, no sé qué pasa, pero desde hace días tienes otra luz en los ojos. Intenté disimular. Sonreí. Le resté importancia. Ella no insistió, pero antes de irse me lanzó una frase que quedó suspendida en el aire, solo te pido una cosa, si vas a cruzar un puente, asegúrate de saber si puedes volver. No supe qué responder. Cerré la puerta detrás de ella, y me quedé un momento apoyada contra la madera, sintiendo que su advertencia llevaba más peso del que aparentaba. Él regresó por la tarde. Traía una bolsa con algunas cosas que había comprado. Pan, queso, flores. Me extendió las flores sin decir nada. No eran románticas. No eran un gesto pasional. Eran simples. Naturales. Girasoles. Como si supiera que no quería rosas, que no necesitaba símbolos, sino honestidad. Las coloqué en un florero en la cocina, y durante unos minutos nos movimos en silencio, cada uno en su tarea, compartiendo el mismo espacio con una coreografía silenciosa y sincronizada. Pero algo se había desplazado. Algo nos empujaba uno hacia el otro sin empujarnos del todo. A la hora de la cena, él propuso cocinar juntos. Acepté. Hicimos una tortilla de papas, una ensalada simple, un postre improvisado. Mientras pelaba las papas, noté cómo él me miraba. No era una mirada insistente. Era paciente. Observadora. Y por eso me inquietaba más. Durante la comida hablamos más. Recordamos anécdotas de infancia, historias de familia, costumbres compartidas. Me reí con ganas por primera vez en días. Y cuando lo hice lo vi sonreír también, como si se alegrara de haber provocado eso en mí. Después de cenar, él lavó los platos mientras yo guardaba las sobras. Nos movíamos cerca con roces inevitables pero controlados. Una tensión viva, pulsante pero aún sin estallar. Ya de noche salimos otra vez al jardín. Era un ritual ya instalado. Llevamos 2 copas de vino, aunque no dijimos brindis alguno. Nos sentamos en el mismo banco de siempre. Esta vez más cerca. No tanto como para tocarnos. Pero más que las veces anteriores. Yo miraba el cielo, las nubes que cruzaban despacio. Sentía el aire más denso, la piel más receptiva, el corazón más expuesto. Él me habló de su trabajo, de sus planes futuros, de las decisiones que aún no se animaba a tomar. Lo escuché con atención. Pero también con distracción. Porque sus palabras eran importantes, sí, pero lo eran más sus pausas, sus silencios, las veces que su mirada buscaba la mía. En un momento se produjo un silencio largo. Uno de esos que no incomodan, pero que lo dicen todo. Giré el rostro hacia él. Él ya me miraba. No hubo palabras. Solo ese instante. We kissed. Fue un segundo. Tal vez 2. Un roce breve. Sin exigencias. Sin promesas. Pero lo suficientemente poderoso como para desordenar todo. Nos separamos despacio. No dijimos nada. Nos quedamos ahí sentados. El vino entre las manos. El corazón latiendo con fuerza. Y el cuerpo dividido entre el deseo de avanzar y el miedo de perder el control. Más tarde, ya en mi habitación, me miré al espejo largo tiempo. Me pregunté quién era la mujer que había permitido ese beso. ¿Una infiel? ¿Una desesperada? ¿O simplemente alguien que por primera vez en años se sentía viva? No encontré la respuesta. Solo supe que a partir de ese instante ya no había vuelta atrás.
Desperté con la habitación aún en penumbra. La luz del amanecer apenas insinuaba su presencia detrás de las cortinas cerradas. Por un instante no recordé en qué día estaba ni qué hora era. Solo sentí el latido de mi propio pecho, lento, profundo, como si mi cuerpo intentara procesar lo que había pasado la noche anterior. No el beso. No solamente. Sino todo lo que ese beso arrastraba consigo. Todo lo que había removido dentro de mí. Me quedé acostada unos minutos más con los ojos abiertos, mirando el techo como si pudiera encontrar allí alguna forma de explicación, alguna frase que me absolviera o me guiara. Pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y el rumor tenue de una casa que aún dormía. Cuando finalmente salí de la habitación, lo hice sin prisa. No por cansancio, sino porque algo en mí se resistía a enfrentar lo que vendría después. Caminé descalza hasta la cocina. La casa estaba en silencio. Él no estaba. Había una taza sobre la mesa, vacía, y una nota escrita con su letra: salí a caminar. Vuelvo en un rato. La leí 3 veces, como si cada lectura pudiera darme más información de la que contenía. Pero no era la nota lo que me inquietaba. Era su tono. Era la normalidad con la que parecía asumir que nada había cambiado. O tal vez todo, y por eso necesitaba caminar. Preparé café con movimientos lentos, casi automáticos. Cada gesto me conectaba con la rutina, como si pudiera volver a un estado anterior a todo. Pero sabía que no era posible. Lo que había comenzado no podía deshacerse. Después del desayuno, abrí las ventanas de la casa para que entrara el aire fresco. Limpié la sala, barrí la galería, lavé la ropa sucia. Cada tarea era una excusa. Un intento desesperado por no pensar. Pero incluso mientras doblaba las sábanas o colgaba las camisas al sol, él seguía allí, en mi mente como una presencia física. Volvió cerca del mediodía. Llevaba una bolsa con pan y frutas. Me saludó con una sonrisa tranquila, pero su mirada evitó la mía. Supe entonces que también estaba procesando. Que también sentía el vértigo. Almorzamos juntos, pero la conversación fue superficial. Había algo más entre nosotros, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. No todavía. Por la tarde él se ofreció a reparar una lámpara del pasillo que hacía semanas no funcionaba. Acepté agradecida por el gesto, aunque sabía que era su manera de ocupar las manos, de no quedarse quieto, de no pensar. Yo me refugié en el jardín. Me senté bajo el limonero con un cuaderno en blanco. Intenté escribir. Cualquier cosa. Una lista de compras, una frase suelta, una idea. Pero las palabras no salían. Era como si el silencio hubiera decidido quedarse dentro de mí, llenándolo todo. Fue entonces cuando llegó la vecina. Esta vez no traía fruta ni pastel. Solo un paquete pequeño envuelto en papel de diario. Dijo que era un regalo sin importancia. Un detalle. Me lo entregó con una sonrisa tenue y una mirada que no supe descifrar. Nos sentamos bajo la galería. Ella me miró largo rato antes de hablar. Y cuando lo hizo no fue con juicio, sino con una especie de ternura que me desarmó. No voy a preguntarte nada, dijo. Solo te voy a decir algo que aprendí hace años: a veces, lo que parece una locura también puede ser una llamada de emergencia. Guardé silencio. No podía responder. Ella entendió. Se levantó, me acarició el hombro con una suavidad casi maternal y se fue. Dejándome con ese paquete sobre las piernas y una inquietud aún mayor. Dentro del paquete había un libro viejo. Un ejemplar gastado de poemas. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano, para cuando el alma no sepa a dónde mirar. No tenía firma. Ni fecha. Solo esas palabras. Me quedé leyendo la frase una y otra vez, sintiendo que se adhería a mí como si hubiera sido escrita para este momento exacto. Más tarde, mientras preparaba la cena, él se acercó. Me preguntó si podía ayudar. Asentí. Peló zanahorias, lavó arroz, y me alcanzó una copa de vino sin que lo pidiera.
Trabajamos en silencio, pero esta vez no fue incómodo. Fue como una tregua. Durante la comida hablamos un poco más. Él mencionó que quizás pronto volvería a su ciudad, que tenía asuntos pendientes. Mi corazón se encogió un poco al oírlo, pero no lo detuve. No era el momento. No podía retenerlo. Ni debía. Terminamos de comer y salimos al jardín. Era de noche, pero el aire era tibio. Las estrellas se veían claras. Nos sentamos en el mismo banco de siempre. Esta vez, más cerca que nunca. No hablamos. No hicimos promesas. Solo compartimos el momento. Y en medio de ese silencio perfecto, en esa quietud cargada de todo, nos miramos una vez más. We spent the night together. No voy a describir lo que pasó. No hace falta. Solo diré que esa noche no hubo sombras. Ni dudas. Solo piel y latidos. Solo dos cuerpos encontrándose después de demasiado tiempo de estar perdidos. Y cuando amaneció, no sentí culpa. Sentí algo más profundo. Algo parecido a la verdad. Una verdad que no era cómoda. Ni sencilla. Pero era mía. Nuestra. El sonido de los pájaros al amanecer me pareció más nítido que nunca. No sé si era porque había dormido poco o porque mi mente seguía alerta, registrando cada estímulo como si todo lo que me rodeaba pudiera tener algún significado oculto. Abrí los ojos sin moverme de inmediato. Permanecí acostada, envuelta en las sábanas tibias, dejando que mi cuerpo recordara lentamente los hechos de la noche anterior. No los detalles físicos. Esos no eran los que importaban ahora. Lo esencial estaba en lo invisible, lo que se había cruzado entre nosotros, lo que había cambiado para siempre, aunque intentáramos seguir con la rutina como si nada. Me levanté con pasos lentos. El suelo estaba frío bajo mis pies descalzos. Caminé hacia la ventana y abrí ligeramente las cortinas. El sol recién comenzaba a asomar por entre los árboles del fondo. Una luz suave dorada, que no iluminaba del todo, pero prometía hacerlo. Me apoyé unos segundos en el marco de la ventana y respiré hondo. Sentía el pecho lleno y vacío al mismo tiempo. Como si una parte de mí estuviera floreciendo mientras otra comenzaba a marchitarse. Bajé a la cocina. No había señales de él. Solo una taza usada sobre la mesa y el suave aroma del café recién hecho. Supuse que se había despertado antes y que había salido a caminar como acostumbraba. Me preparé una infusión y me senté en la misma silla de siempre, pero nada en ese momento era igual a los días anteriores. Todo se sentía más frágil, más suspendido en un equilibrio inestable. Afuera, el viento movía levemente las ramas del limonero. Las hojas caídas en el suelo dibujaban formas irregulares que no me molesté en barrer. Me quedé observándolas, pensando en cómo a veces uno se acostumbra al desorden cuando lo lleva por dentro. Él regresó pasados unos 40 minutos. Entró sin hacer ruido, pero yo lo sentí desde antes de que abriera la puerta. Supe que estaba cerca por cómo mi piel se tensó, por cómo el silencio se transformó de golpe. Me saludó con una voz baja, casi neutral. Respondí con un gesto de cabeza como si las palabras se hubieran vuelto innecesarias o, tal vez, demasiado peligrosas. Desayunamos juntos en silencio. El ambiente era diferente, pero no hostil. Más bien solemne. Como si los dos estuviéramos procesando lo mismo desde diferentes lugares. No era arrepentimiento. No lo sentía. Era más bien una forma de conciencia. El entendimiento de que habíamos cruzado una línea y que, aunque nadie lo supiera, nosotros no podíamos olvidarlo. Terminamos de desayunar y él se ofreció a ocuparse del jardín. Acepté sin discutir. Se puso los guantes de trabajo y comenzó a podar algunos arbustos mientras yo me encerraba en el estudio, fingiendo organizar papeles, pero en realidad buscando refugio. No me sentía capaz de mantener una conversación larga ni de sostener una mirada intensa. Necesitaba un poco de distancia para poner orden dentro de mí. Las horas pasaron lentas.
En algún momento me di cuenta de que había pasado casi una hora observando una foto antigua que estaba sobre el estante. Era de hace unos 10 años. Mi esposo y yo, de viaje en algún lugar que ya no recordaba del todo. Él me abrazaba y yo sonreía, pero al mirarla ahora no reconocía esa versión de mí. Me parecía una imagen posada, una representación de algo que en realidad nunca había sentido del todo. Tal vez porque en aquel momento tampoco me sentía vista. Solo acompañada. Al mediodía salí al patio con una bandeja y 2 platos. No necesitábamos hablar para saber que íbamos a comer juntos. Él dejó las herramientas a un costado y se lavó las manos en silencio. Nos sentamos bajo la galería, uno frente al otro compartiendo la misma comida que otros días habría parecido común, pero que ahora tenía un peso distinto. No dijimos mucho. Hablamos del clima, del jardín, de una película que habían pasado por televisión la noche anterior. Pero entre cada frase el silencio volvía. No era incómodo. Era inevitable. Por la tarde la vecina tocó a la puerta. Traía una bolsa de pan y otra de galletas. Dijo que había horneado de más y pensó en nosotros. Le agradecí. Me miró con atención, como quien busca confirmar una sospecha. Pero no dijo nada. Antes de irse, sin embargo, me dejó una frase clavada como espina. Hay silencios que dicen más que cualquier confesión. No supe qué responder. Cerré la puerta lentamente y me apoyé en ella durante un largo rato. Era como si todo el mundo supiera, aunque nadie supiera nada. Más tarde, mientras preparaba la cena, me encontré tarareando una melodía que no reconocía. Una vieja canción, quizás. Una de esas que se quedan en el cuerpo aunque ya no estén en la memoria. Él me observaba desde el marco de la puerta. No me interrumpió. Solo se quedó ahí en silencio como si necesitara asegurar que yo seguía en el mismo lugar. Le ofrecí una copa de vino, y se sentó a mi lado. Esta vez más cerca que de costumbre. Comimos poco. La comida fue apenas una excusa para compartir el mismo espacio. Después salimos al jardín. Nos sentamos en el banco bajo el limonero. El cielo estaba limpio. Las estrellas brillaban con una nitidez que hacía tiempo no veía. El aire era tibio, casi inmóvil. No nos miramos al principio. Solo escuchamos los sonidos de la noche. Un perro a lo lejos. El zumbido de un mosquito. Algún coche pasando por la calle. Me sentí suspendida. Como si el tiempo se hubiera vuelto líquido. Entonces él habló. Me dijo que se iba al día siguiente. Que había adelantado su regreso por compromisos ineludibles. Lo dijo con calma, pero en su voz había algo más. Una especie de advertencia disfrazada de cortesía. No supe qué contestar. Asentí. Dije que lo entendía. No me pidió nada. No me explicó más. Solo me miró. Y en esa mirada entendí que tampoco lo necesitaba. Que lo importante ya estaba dicho, aunque no hubiéramos pronunciado ni una sola palabra directa. Esa noche no dormí. O si dormí, no lo sentí. Me acosté tarde después de ordenar platos que no hacía falta ordenar. Me quedé mucho tiempo sentada en la cama, con la luz apagada, mirando la forma que hacía la luna en la pared. Pensé en lo que habíamos compartido. En lo que eso decía de mí. En lo que iba a hacer después. Y sobre todo en lo que ya no podía deshacer. Porque a partir de esa noche incluso el silencio tenía otro peso. Uno que ya no se iría nunca. El día comenzó antes de que saliera el sol. Abrí los ojos con la certeza de que algo terminaba. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio que en los días anteriores. Esta vez, todo se sentía contenido como si los objetos también supieran que era el último día con él allí. Me senté en la cama sin encender la luz. El cielo aún era oscuro. Respiré hondo varias veces intentando ordenar el torbellino que tenía dentro. Cuando bajé a la cocina, ya estaba despierto. Había puesto la cafetera y cortado algunas frutas.
Me saludó con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa que no alcanzó a tocarle los ojos. Lo conocía lo suficiente como para notar la diferencia. Le respondí con la misma amabilidad contenida. Nos sentamos a desayunar sin hablar demasiado, y por primera vez en muchos días, no compartimos ninguna mirada sostenida. Después del desayuno, subió a su habitación a empacar. Escuché desde el piso de abajo los sonidos suaves de la cremallera de su maleta, los pasos que iban y venían, los cajones que se cerraban. Me senté en la sala, fingiendo leer una revista que no tenía intención de abrir. Cada minuto que pasaba me parecía más espeso, más cargado de una tensión que ya no se podía ignorar. En algún momento bajó con la maleta ya cerrada. La dejó junto a la puerta de entrada y volvió a la cocina para enjuagar su taza. Su naturalidad era una forma de protección. Lo supe. Lo entendí. Porque yo hacía lo mismo, me aferraba a los gestos cotidianos como si eso pudiera protegerme de lo inevitable. Me pidió si podía acompañarlo a la parada del autobús. Dije que sí, aunque una parte de mí quería negarse, esconderse, desaparecer hasta que todo pasara. Salimos juntos, él llevando su maleta y yo con las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Caminamos en silencio durante varios minutos. El cielo ya se había aclarado y una brisa suave recorría la calle. Las hojas caídas se movían a nuestro paso, arrastradas por el viento. Sentía que caminábamos sobre el borde de algo invisible. Al llegar a la parada, nos detuvimos bajo el techo de madera. Él dejó su maleta a un lado y me miró por primera vez en todo el trayecto. Una mirada honesta, directa, pero sin dramatismo. Como si entendiera que no había nada más que decir. Gracias, me dijo en voz baja. Por todo. No respondí de inmediato. Tragué saliva. Bajé la mirada. Y cuando volví a levantarla, supe que no necesitábamos más palabras. Todo estaba dicho en lo que no habíamos dicho. En los gestos, en los silencios, en los momentos compartidos. Lo esencial ya había ocurrido. El autobús llegó puntual. Subió sin mirar atrás. Y cuando desapareció entre la niebla matutina, sentí que algo dentro de mí se deshacía, pero también que algo se ordenaba. Como si el vacío que dejaba tuviera, al mismo tiempo, una forma precisa. Volví a casa caminando despacio. El paisaje me parecía el mismo, pero yo ya no lo era. Cada esquina, cada ventana, cada árbol me hablaba de los días recientes, de lo vivido, de lo sentido. Entré por la puerta trasera, dejé las llaves sobre la mesa y me dirigí al jardín. Me senté bajo el limonero, en el mismo banco de todas las noches. El aire era fresco, casi frío. Las flores comenzaban a marchitarse. Observé el limonero por largos minutos. Recordé las conversaciones, las pausas, los gestos. Todo eso estaba ahí impregnado en las hojas, en la madera del banco, en el suelo cubierto de pétalos caídos. Entré a la casa después de un largo rato y me puse a ordenar los restos del desayuno. Lavé los platos, guardé las cosas, barrí el suelo. Lo hice todo con lentitud, como si cada tarea fuera una manera de despedirme de esa rutina que ya no volvería a ser igual. La vecina vino por la tarde. Traía un libro que había prometido prestarme semanas atrás. Me lo entregó sin comentarios, pero al mirarme noté que sabía. No necesitaba decirlo. Se quedó conmigo unos minutos. Hablamos de trivialidades, pero su mirada era distinta. En un momento, mientras bebíamos té en la cocina, me dijo: no todos los errores son errores. A veces, son solo desvíos necesarios. No respondí. Solo asentí. Y en ese gesto ella encontró la confirmación que buscaba. Se despidió con suavidad y me dejó sola otra vez. Esa noche me senté en la sala con una copa de vino. No encendí la televisión. No puse música. Solo me senté sintiendo el silencio de la casa. Un silencio distinto. No lleno de vacío, sino de memoria. Fui a su habitación. No por nostalgia, sino por necesidad. Abrí la puerta y me senté en la cama.
El lugar aún conservaba su olor. Vi sobre la mesita el libro que había dejado a medio leer. Pasé las páginas buscando una señal, una frase subrayada, algo. Pero no había marcas. Solo palabras impresas en papel. Me acosté un momento en esa cama. Cerré los ojos. No para dormir, sino para recordar. Para quedarme un rato en ese espacio donde él había estado. Y allí, entre la ropa doblada, los libros apilados, y el silencio de una habitación que ya no le pertenecía, comprendí que lo que habíamos vivido no necesitaba más justificación. Me levanté después de un rato. Cerré la puerta. Apagué las luces. Subí a mi habitación. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Había algo nuevo en mis ojos. No era brillo. Tampoco tristeza. Era otra cosa. Tal vez, la confirmación de que a pesar de todo, seguía viva. Me acosté con una calma inesperada. No había respuestas. No había un futuro definido. Pero sí había una certeza, algo había cambiado. Y aunque él ya no estuviera, esa transformación me acompañaría para siempre. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin remordimiento. Sin ansiedad. Con la certeza de que por fin, empezaba a entender quién era yo. La mañana siguiente me recibió con una calma extraña. No era la tranquilidad de lo resuelto, sino esa que llega cuando ya no queda nada por decidir. Abrí los ojos con lentitud, dejando que la luz que se filtraba por la ventana me tocara el rostro sin apuro. No me levanté de inmediato. Permanecí acostada, escuchando el silencio de la casa, que esta vez me pareció distinto. Más que vacío, sonaba a espacio. A tiempo libre. A una pausa prolongada que no sabía si era alivio o vértigo. Me incorporé después de un rato. Caminé hacia la ventana y aparté ligeramente las cortinas. El jardín estaba bañado por una luz suave, cálida. El limonero se mantenía firme y las hojas caídas se acumulaban en la base como un registro de los días vividos. Me sentí conectada con ese árbol de una manera que no habría imaginado semanas atrás. Tal vez porque, como yo, sostenía lo que quedaba mientras dejaba ir lo que ya no servía. Bajé a la cocina con pasos tranquilos. Preparé café, tostadas y corté un par de frutas. Me serví en silencio sin distracciones. Ningún teléfono, ninguna radio encendida, ninguna obligación inmediata. Todo estaba quieto. Por fuera y por dentro. Mientras desayunaba, recordé algo que había olvidado. Mi esposo volvía esa tarde. La idea no me sobresaltó. Tampoco me llenó de entusiasmo. Fue más bien como si un dato suelto hubiera regresado a ocupar su lugar en el calendario. Terminé el café y me dediqué a ordenar la casa. No por él. No para aparentar normalidad. Lo hice por mí. Porque necesitaba devolverle al espacio un poco de claridad. Limpié el cuarto de invitados con esmero. Guardé las sábanas, pasé el trapo por los estantes, abrí la ventana para dejar entrar aire nuevo. En un momento me detuve frente al armario donde él había colgado su ropa. Estaba casi vacío, pero un par de prendas aún colgaban. Las toqué con la yema de los dedos. No por nostalgia. Tal vez solo para confirmar que todo había sido real. Al mediodía preparé una ensalada sencilla y comí en la galería. El sol se colaba entre las ramas y el aire tenía ese aroma fresco que traen los días limpios. Después de almorzar, me senté a leer en el mismo banco bajo el limonero. El libro que la vecina me había regalado seguía allí. Lo abrí sin buscar nada en particular y me encontré con una frase subrayada que no recordaba haber visto antes. A veces, lo más difícil no es dejar ir, sino elegir quedarse. Cerré el libro con lentitud. No supe si la marca había sido de ella o del dueño anterior. Pero no importaba. La frase me atravesó. Porque quedarse también era una decisión. Una tan importante como cualquier otra. Y yo había decidido quedarme. Por la tarde fui al mercado a pie.
Compré algunas cosas básicas, leche, pan, frutas. Caminé despacio saludando a los vecinos, como siempre, aunque ahora cada gesto me resultaba distinto. Me sentía más consciente de mis movimientos, de mis elecciones, de lo que mostraba y lo que no. Al regresar, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra en cuanto la vi. Era de él. Lo abrí en la cocina, con las bolsas aún sobre la mesa. La nota era breve. 3 líneas. Gracias por mirarme. Gracias por dejarte mirar. No preguntes por qué. Lo que fue verdadero. Me quedé de pie sosteniendo el papel con ambas manos. No lloré. No sonreí. Solo lo guardé en el primer cajón de la cocina, junto a las llaves y los objetos cotidianos. No como un secreto, sino como un recuerdo. Poco después escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose. Era mi esposo. Bajé las escaleras justo cuando él entraba por la puerta principal. Su maleta habitual, su expresión tranquila, sus pasos conocidos. Me abrazó como siempre. Un beso en la mejilla, una pregunta rápida sobre cómo había estado la semana. Respondí con naturalidad. No fingí entusiasmo. Tampoco frialdad. Me limité a estar presente. Él habló de su viaje, de reuniones, de personas. Yo escuché. Asentí. Sonreí donde correspondía. Después subió a dejar sus cosas y yo me quedé en la cocina, organizando la cena. Mientras picaba vegetales, pensé en cómo todo podía parecer igual por fuera y sin embargo, haber cambiado para siempre por dentro. Cenamos juntos. Él habló de planes, de ideas para el fin de semana. Yo respondí lo justo. No hubo incomodidad. Pero tampoco conexión. Era como si nuestras vidas fueran 2 líneas paralelas que se mantenían cercanas sin tocarse. Más tarde, cuando ya se había dormido frente al televisor, me senté en el sillón del fondo, sola, con una copa de vino en la mano. No pensé en lo que había hecho. Pensé en lo que había sentido. Y más aún, en lo que eso me había revelado sobre mí. Comprendí que no era la presencia de él lo que me había transformado, sino mi capacidad de permitirme sentir. De reconocer mis vacíos. De enfrentar mis deseos. De admitir que había algo más que rutina, más que costumbre, más que resignación. No planeaba decir nada. No por miedo. Sino porque no había una confesión que necesitara ser dicha. Lo importante ya lo sabía yo. Y eso bastaba. Apagué la luz del salón. Subí a mi habitación. Mi esposo dormía profundamente. Me cambié en silencio, me acosté a su lado y observé el techo durante largos minutos. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía que, pase lo que pase, ya no volvería a ser la mujer que era antes. Ni la esposa que fingía no necesitar más. Ahora era otra. Más consciente. Más viva. Más yo.